En el siguiente video explicaremos los conceptos principales del texto, la historia de la arquitectura de Luciano Pateta, por medio de 5 palabras claves, siguiendo las ideas del autor, con respecto al periodo barroco en relación a la arquitectura. Pateta en Julio Carlos Sargán, la retórica y el arte barroco. En esta parte del texto encontramos lo que es la persuasión. Nos habla sobre el público. Nos dice que para la existencia del arte, además del artista y la obra, es necesario tener un observador, un público. Este público debe tener una sensación que ya posee y se encuentra en los espectadores, hacia esa obra observada. Cuenta que el arte es una técnica, un método de comunicación y relación, que tiene que tener un poder de persuasión y tiene que tener en cuenta la disposición al público al cual se va a dirigir. Esta técnica no indaga en la naturaleza ni aumenta conceptos, sino que va a buscar la mejor manera de interpretar la reacción, sensación que puede producir al espectador. Esto lo lleva al artista en una investigación en la técnica de la prueba, probando la mejor forma, en donde va a surgir el fin de la proporcionalidad y donde la forma pierde limpieza y claridad, o sea, su espacialidad, pero en cambio puede encontrar un punto directo con sus espectadores y pueden sentirse parte de esa arquitectura y disfrutarla como desde otra mirada más cercana. En la imagen de la plaza de San Pedro se puede observar cómo el elemento curvo busca ser un espacio que acoge al público. Estas columnatas son como una especie de límite de la plaza y a la misma vez le dan su forma elíptica. Logra persuadir al visitante de ser parte de lo que allí se encuentra, y la avenida es la vía de entrada que invita a todos al espacio extensible de la iglesia. En el texto de Pablo Portoghesi aparece la palabra escenario urbano. El lenguaje del barroco promueve una arquitectura ciudadana en donde puedan participar las diferentes clases sociales, no solo la clase privilegiada, sino el hombre de la calle también. El interés político de estas clases es distraer a la ciudadanía con todas las imágenes más bellas posibles en la ciudad, y esa es la tarea de los artistas de la época, el de la comunicación por medio de estas imágenes y llegar al mayor número de ciudadanos posibles, desde el más privilegiado hasta la clase popular. La arquitectura barroca apunta a todo lo que pueda ser de interés colectivo, a enriquecer el escenario urbano y a buscar la unidad de edilicia por medio de este escenario urbano que pueda, dialogar con la ciudadanía, con espacios abiertos y flexibles que se puedan conectar con su alrededor. Esta intención la podemos ver, por ejemplo, en las plazas con sus hermosas fuentes. La plaza de San Pedro, una de las principales, donde se encuentra esa intención de que la ciudadanía se sienta partícipe, además de representar algo simbólico como el abrazo de la iglesia a los fieles y a todo el mundo, por medio de una columnata el cual protege de la intemperie a los ciudadanos. También la plaza es como una expansión de la iglesia. En la imagen de la Plaza Navona se logra un espacio de integración entre arquitectura y la ciudadanía, embellecida con fuentes, como la Fuente de los 4 Ríos en el centro, la Fontana di Nettuno y Fontana del Moro a los costados. Henry Wolfing, la arquitectura barroco. En esta parte del texto, según nuestro entendimiento sobre la profundidad del barroco, es que si bien el barroco no fue el primero en desarrollar lo que se refiere a la profundidad, sí buscan el efecto de la profundidad a través de la luz y tener una relación entre profundidad y lejanía, que le puedan servir para conseguir eso que se está buscando. Aparecen los bastidores salientes, el movimiento hacia el adentro es acentuado y puede lograr el efecto que desea. Esto no descompone la obra, sino que la unifica. Se puede lograr un efecto de movimiento que relaciona a todo el conjunto, donde se unen, entrelazan, decoran y surge así un espectáculo óptico dinámico. En la imagen vemos la iglesia de Santa Inés en Agonía, construida frente a la Plaza Navona, por los artistas Girolamo Rainaldi y su hijo Carlos Rainaldi, seguida también por Borromini. En el centro se produce una profundidad, pero sin embargo está unida a todo el conjunto de las torres de los extremos, y además
dotándole de cierto dinamismo óptico. Paolo Portoghesi, los grandes temas de la arquitectura barroco. En esta parte del texto encontramos la palabra luz o iluminación. Nos habla de cómo se piensa la iluminación en la arquitectura barroco. Nos habla sobre Bernini y cómo piensa para iluminar una parte de su obra, de cómo la luz va a influir para iluminar la obra arquitectónica, cómo forzar el valor de esa imagen con la luz propia y que ésta podría estar oculta ante los ojos del observador. Nos comenta que la iluminación en esa parte va a ser mucho más intensa, diferente al ambiente en donde esté presente este observador y a ese espacio desde donde se esté recorriendo la obra. En la imagen podemos ver el interior de la capilla Cornaro de Gian Lorenzo Bernini, en donde se encuentra el grupo escultórico principal, el Éxtasis de Santa Teresa, que está situado en un eje central, con un dinámico frontón sostenido por columnas, cubierto en el interior por una pequeña cúpula elíptica que tiene una claraboya cenital. Aquí, como elementos arquitectónicos, destacan las columnas, entablamentos y frontones, que forman el espacio de esta capilla. Son fundamentales la combinación de distintos materiales y texturas, mármoles, estuco, bronce dorado. La luz del Éxtasis de Santa Teresa proviene de la parte superior a través de una gran ventanal cubierto entre la bóveda y la parte posterior al frontón, y de una claraboya amarilla oculta al espectador y que se abre en un voladizo visible solo desde la parte exterior del muro. En esta otra imagen se puede observar cómo la parte superior de la capilla recibe iluminación, resaltando los frescos y los estucos. En esta parte de la capilla la iluminación es mucho más intensa, mientras que el observador en ese ambiente en donde se encuentra recorriendo recibe una iluminación más escasa. Resalta así toda la parte superior de la capilla. En Borromini, en cambio, ya no existen reglas proporcionales de validez universal. Las medidas de los salientes, las inflexiones de la superficie, las separaciones y los pliegues decorativos tienen que seguir un determinado efecto de luminosidad coherente con el planteamiento del conjunto, con materiales uniformes y compactos sin divisiones. Cualquier elemento se va a filtrar a través de una apariencia óptica y para eso es necesario crear un equilibrio y contraste de tonos y no respetar las teorías de las proporciones. En esta imagen de la fachada de San Carlino realizada por Borromini se observa una apariencia óptica de dinamismo, con entrantes y salientes. Las partes de más profundidad generan un tono un poco más oscuro en la fachada, mientras que en el interior la cúpula está adornada por casetones profundos para crear fuertes contrastes de luces y sombras. Además se incorporaron aberturas en la base de la cúpula, ocultas desde el suelo, para tener una mejor iluminación, consiguiendo un brillo espectacular. Todo está ideado para que la visión se dirija directamente al altar mayor. En arquitectura, al buscar una proyección del infinito, se debe recurrir a métodos fuera de los convencionales, como es la curva. Como menciona el escritor, aparece por primera vez en Luca de Prieto da Cartona. La curvatura nace del problema de conectar orgánicamente el interior y el exterior. De este método surge una solución constructiva para así resolver una problemática, también generando una interrelación con el entorno urbano circundante. Los muros van generando un lenguaje distintivo. En este periodo, como dice el autor, el perfil sinusoidal que orienta la masa mural a lo largo de directrices diagonales es la gran conquista lingüística del barroco romano, diciendo que mediante el uso de diferentes formas se logra trascender en el tiempo con respecto a los antecedentes constructivos. La curvatura es como el signo del infinito utilizado desde tiempos anteriores. Provoca una dilatación y contracción espacial. Vemos eso en San Carlino de Borromini, en esta imagen de la planta en forma elíptica, o la iglesia de San Andrés del Quiral también en Roma,
al igual que la plaza de San Pedro de Bernini. En la plaza podemos observar esa curvatura que quiere como conectar el interior con la columnata que hace del límite permeable y la parte exterior de la plaza. Y en la fachada de San Carlino, donde la curvatura hace como un juego de interior y exterior del edificio.